damos la bienvenida a Ever Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Ever? Muy buenas noches. Buenas noches, Ale. Muchas gracias por la invitación. A ver, se ha armado un revuelo con esta decisión tomada por el Congreso, pero creo que para fines de la entrevista podríamos empezar por el comienzo, ¿no? ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su relación, de acuerdo con nuestro orden constitucional, con el Congreso? ¿Y por qué nos debería preocupar o nos preocupa esta decisión del Parlamento de aprobar que la Comisión de Justicia haga esta investigación por causa grave que conduciría a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Sí, yo creo que es importante empezar precisamente por ahí, porque a veces no se entiende la trascendencia de una institución como la Junta Nacional de Justicia. Para decirlo en términos muy sencillos y muy didácticos también, la Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo que tiene como tarea principal determinar la idoneidad de los integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. Su rol básicamente consiste en designar a los integrantes más idóneos, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, y eventualmente también determinar si es que cumplen adecuadamente sus funciones. Es decir, cuando hay algún integrante del Ministerio Público que por ahí tiene alguna denuncia grave por un mal desempeño, por algún acto irregular, lo mismo en el caso del Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia es el órgano competente para establecer la valía de esas denuncias y por consiguiente, pues para decidir si es que deben continuar o no ejerciendo funciones tan importantes. Se encarga también de establecer la continuidad de los integrantes de ambas entidades después de un plazo determinado. En nuestro país existe una figura denominada ratificación, que opera sobre todo pues, para las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Es decir, después de superado un plazo, los jueces y fiscales son sometidos a una evaluación periódica para determinar si deben continuar ejerciendo el cargo. Y luego la Junta Nacional de Justicia se encarga también de llevar adelante el concurso público para elegir al jefe de la OMPE y de la RENIEC, que junto con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos tutelares del sistema electoral. Entonces su tarea no es en lo absoluto sencilla ni nimia, al contrario, es una tarea de la mayor importancia porque del papel que cumple depende el adecuado funcionamiento de la justicia, pero también del sistema electoral, que es finalmente el responsable de garantizar que se respete la voluntad popular de todos en las elecciones. La Junta Nacional de Justicia es, digamos, quien reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura luego de la reforma constitucional que fue promovida por el expresidente Martín Vizcarra y que, digamos, parece para muchos ser como el pecado original de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Quien promovió la creación de esta entidad y por lo tanto desde una parte de nuestra fauna política o de sesgos ideológicos se critica mucho a la Junta Nacional de Justicia precisamente porque se le ve como una creación de Martín Vizcarra, un presidente bastante cuestionado por muchos, ¿no? Bueno, ¿Cómo es que... creo, Sí, te sí, escucho. no, yo decía, ahí creo que hay que hacer un matiz importante, Ale, porque si bien es cierto, la Junta Nacional de Justicia surge a raíz de una propuesta del Poder Ejecutivo en el año 2018, no nos olvidemos que esa propuesta fue aprobada por el Congreso. Es decir, fueron unas iniciativas de reforma constitucional que fueron aprobadas en un primer momento por el Congreso, que en ese momento tenía mayoría del Partido Fuerza Popular. Y tras esa primera aprobación, fueron sometidas a un referéndum. Y la inmensa mayoría del país, en el caso puntual de la Junta Nacional de Justicia, más del 80%, estuvo a favor de su aprobación. Entonces, más allá del impulso que el Ejecutivo tuvo en la creación de la Junta Nacional de Justicia, no podemos perder de vista que el Congreso de ese entonces también cumplió un papel significativo y luego pues el pueblo en general, ¿no? En ese referéndum del año 2018 optó también por aprobar esta institución que, como bien decías, vino a reemplazar
el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, que en estricto cumplía un poco las mismas tareas que las que cumple ahora la Junta Nacional de Justicia, pero que tenía una forma de designación de sus integrantes distinta a la que tiene ahora la Junta Nacional. Entonces, un poco la Junta aparece para tratar de evitar los problemas que tuvo el Consejo Nacional, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Este tema pues de los hermanitos, de los cuellos blancos, en fin. Entonces, un poco la idea era, vamos a reemplazar eso para que no volvamos a vivir una experiencia tan terrible como la del CNM por esta Junta Nacional de Justicia, que con todo me parece que ha cumplido un papel adecuado en el tiempo en que ha venido funcionando o que viene funcionando. ¿Y cómo es esta designación? ¿Es a través de un concurso público que además va a ser dirigido cuando toque, que creo que es diciembre del 2024, si es que no prospera el dictamen del Congreso, por una comisión presidida por el Defensor del Pueblo, que ha sido nombrado por este Congreso y que tiene una larga lista de cuestionamientos? ¿Cómo se establece un poco, o cuáles son las ventajas de este concurso público, y también cuál es la relación, de acuerdo con nuestro orden constitucional, entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso, ¿no? ¿En qué punto se tocan y para llegar a qué tan adecuado, qué tan pegado a nuestro régimen constitucional es este dictamen aprobado esta semana por el Congreso? Sí, digamos, el mecanismo de designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia es a través de un concurso público de méritos, en donde se evalúa pues la trayectoria de los candidatos, su competencia profesional, su conocimiento de la materia que van a llevar adelante en caso sean elegidos. Y este concurso implica la participación de varias entidades. Tú lo decías bien, implica la participación de la Defensoría del Pueblo, que es un poco, digamos, el responsable operativo de llevar adelante el concurso, pero también la intervención de un representante del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, entre otras entidades, un poco en esta lógica de garantizar una objetividad y una imparcialidad en el desarrollo del concurso para que finalmente sean designados los candidatos más idóneos. La Junta Nacional de Justicia tiene un periodo de 5 años, es decir, los candidatos que sean elegidos por esta comisión especial tienen un mandato de 5 años, tras lo cual pues, son reemplazados por nuevos integrantes en un nuevo concurso público. ¿En qué punto se toca con el Congreso? Pues básicamente en dos aspectos, ¿no? Primero, en lo que respecta a la figura de la acusación constitucional, los integrantes de la Junta pueden ser objeto de una acusación constitucional ante el Congreso, en el marco de lo que conocemos como el famoso antejuicio y juicio político, en donde básicamente se establecen pues las responsabilidades penales, en el caso del antejuicio, si las hubieran, para autorizar a que la justicia los investigue y eventualmente procese, o las responsabilidades políticas por infracción a la Constitución en el caso del juicio político. En ambos casos se sigue un procedimiento bastante exhaustivo, que empieza en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que prosigue en la comisión permanente y eventualmente pues que puede llegar al pleno del Congreso. Y el segundo punto en el que se toca el funcionamiento de la Junta con el Congreso es justamente lo que ha ocurrido esta semana. En lo relativo al artículo 157 de la Constitución, que señala que el Congreso puede remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por falta grave siempre que logre el respaldo de al menos 87 congresistas, 2/3 del número legal, ¿no? Es un poco el camino que ahora mismo el Congreso está ensayando, ¿no? Por eso es que se ha dado una competencia a la Comisión de Justicia para que emita un dictamen, ¿no? Y eventualmente determine si es que en el caso de los actuales integrantes de la Junta se habría configurado, ¿no? Una falta grave, con miras a que eventualmente luego se prosiga con una votación y se pueda pues removerlos del cargo que actualmente ocupan, ¿no? ¿Y por qué esto, si finalmente está previsto, como bien dices, en la Constitución, específicamente de acuerdo con el dictamen del artículo 157,
las reacciones son de que se estaría rompiendo el orden democrático y el equilibrio de poderes. Yo creo que lo que ha hecho el Congreso es gravísimo y lo voy a explicar porque a veces me parece que se puede prestar un poco a confusión, ¿no? El hecho de que la Constitución establezca que el Congreso puede remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por falta grave no equivale a decir que el Congreso pueda decidir de manera extremadamente libre en qué consiste una falta grave y cuál es el procedimiento a seguir. Eso tendría que estar establecido en una ley previa. Es decir, ante la discusión, ¿qué es una falta grave? La respuesta no puede provenir de lo que considere el Congreso. La respuesta tiene que provenir de una ley previa, escrita, específica, en donde se establezca puntualmente qué significa una falta grave, cuáles son los supuestos que configuran una falta grave para que con base en esos supuestos, pues el Congreso luego evalúe los hechos que son puestos a su consideración. En este caso, no se establece en qué consiste una falta grave en ninguna norma de nuestro sistema jurídico. Y No eso es un está descuido del previsto. Congreso que debería haber aprobado una norma de esa naturaleza desde la reforma constitucional. Exactamente, es un descuido del Congreso. Eso no está previsto ni en la Constitución, ni en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ni en el reglamento del Congreso. Entonces, sin una norma previa, clara, específica, que determine qué es una falta grave, luego el Congreso no puede decidir por sí y para sí qué es una falta grave en este caso concreto. Eso sería arbitrario. Y lo segundo es que tampoco está previsto el procedimiento, tampoco, ni en la Constitución, ni en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ni en el reglamento del Congreso. En este caso concreto, el Congreso se está inventando un procedimiento. Es decir, eso de pedirle a la Comisión de Justicia que haga una evaluación, que emita un dictamen, eso no está determinado en ninguna parte. Es una creación heroica, digamos, del Pleno del Congreso de esta semana. Y eso es tremendamente peligroso, porque puede terminar teniendo como efecto un quiebre del sistema de equilibrio de poderes que rige nuestro sistema democrático. Es decir, la intervención de un poder del Estado, como el Congreso, en un ámbito que tiene también unas reglas de independencia y autonomía, como es el caso de la Junta Nacional de Justicia, sin que exista una norma previa que lo habilite a ello, ¿no? Eso me parece tremendamente peligroso. Me parece que en caso de darse, en caso de que finalmente el Congreso, digamos, logre conseguir el consenso suficiente para ir adelante con esta medida, desde mi punto de vista errada, sin sustento constitucional y jurídico, me parece que estaríamos ciertamente ante una vulneración grave del principio de división y equilibrio de poderes, y eso sí es extremadamente grave y sentaría un precedente nefasto para nuestra democracia política. ¿Y por qué? ¿No? Porque, digamos, el tema del equilibrio de poderes lo vemos como algo muy lejano. Hemos visto en encuestas como Latinobarómetro que en el Perú la gente no aprecia, digamos, la utilidad de la democracia y por lo tanto estas ideas o estos principios pueden quedar como un poco lejanos, ¿no? ¿Cómo nos beneficia a cada uno de nosotros el hecho de que exista el equilibrio de poderes y qué escenarios se harían más posibles si es que el Congreso abre o derrumba esta puerta o este equilibrio? El equilibrio de poderes básicamente lo que busca es evitar la concentración de poder y el abuso del poder. Es decir, que un poder, en este caso el Congreso, concentre tanto poder que pueda terminar doblegando de manera arbitraria, de manera abusiva, el poder y la autonomía de otras entidades que también ejercen funciones y competencias previstas en la Constitución. Justamente la garantía de la separación de poderes lo que busca es evitar eso, el abuso del poder. Y a todos nosotros nos debería interesar eso, porque si existe una entidad que acumula demasiado poder, en algún momento puede emplear ese poder para vulnerar nuestras propias libertades, para poner en cuestión
el sistema democrático, para alterar precisamente aquello que la Constitución establece y que finalmente pues termina siendo la salvaguarda del autogobierno popular, ¿no? Es decir, la posibilidad de que todos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, intervinamos en el proceso de toma de decisiones políticas. Si es que un poder acumula mucho poder en desmedro de los demás, probablemente va a ejercer ese poder de forma despótica, ¿no? Y eso es algo que la Constitución rechaza de forma enfática. Entonces, lo que diría es que si el Congreso, digamos, va adelante con esta medida, aun cuando, desde el punto de vista jurídico, desde mi punto de vista, no tiene respaldo para ello, insisto, el precedente puede ser muy grave, porque mañana podría hacer lo mismo con cualquier otro órgano constitucional autónomo, en donde existe también una figura muy parecida como esta. Por ejemplo, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva también pueden ser removidos por haber incurrido en una falta grave según la Constitución. Si es que el Congreso puede determinar cuándo hay falta grave de manera absolutamente discrecional, de manera absolutamente antojadiza, ¿quién nos garantiza que mañana no vaya a hacer lo mismo con los miembros del directorio, simplemente pues porque tiene una inquina política, porque no está de acuerdo con sus decisiones? ¿Quién puede garantizarnos que no prosiga de esa manera? Nadie, porque ya habría justamente este antecedente del que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, Hablábamos de lo... Sí, dime. lo que yo creo, solo para terminar la idea, Sí, es por que favor. es importante que tomemos conciencia de las implicancias de esta, ojalá no, posible decisión. Y digo ojalá no porque pienso que eso podría generar un daño muy grave para nuestra democracia, que con todo lo precaria y débil que es, aún mantiene cierta institucionalidad. Y creo además que el Congreso cometería un error político también bastante nefasto, ¿no? Ya el Congreso es muy impopular. Me parece que la desafección política que existe respecto del Congreso es enorme. Una decisión como esta podría profundizar eso y podría agravar el escenario de crisis política que lamentablemente venimos atravesando desde hace ya varios años. Este proceso se da además en un contexto en el que hay un enfrentamiento entre la Junta Nacional de Justicia y la fiscal de la Nación, Patricia de Benavides. Hay una serie de investigaciones que está conduciendo la Junta Nacional de Justicia contra Benavides por una serie de decisiones dentro de su función. Y encima de esto hay procesos ante el Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional, una demanda competencial presentada por la fiscal de la Nación para que decida si es que la Junta Nacional de Justicia puede o no investigarla o sancionarla. ¿Qué relevancia crees que tiene en todo este proceso estos casos y qué tan organizada o específica está esta relación entre la Junta Nacional de Justicia y la fiscal de la Nación, y si hay que mejorarla de alguna manera, porque creo que lo que estamos notando en nuestra democracia lamentablemente es que las reglas no están tan bien establecidas y que se confía mucho en que cada institución va a respetar un poco sus fueros, pero cuando una trata de salirse de ello no hay mucho freno, ¿no? Y para terminar, ¿hay alguien que pueda frenar al Congreso en este proceso contra la Junta Nacional de Justicia? Empiezo por lo último, o sea, en principio cuando un poder excede sus competencias, cuando traspasa los límites que la Constitución le impone, formalmente el órgano llamado a controlar esos excesos es la justicia. Uno pensaría que en un escenario ideal el llamado a intervenir frente a una actuación arbitraria del Congreso es la justicia. El Poder Judicial, por ejemplo, podría pronunciarse en caso la Junta Nacional decida plantear una demanda de amparo, ¿no? En defensa, digamos, de sus fueros, que tienen también unas implicancias relacionadas con nuestras libertades fundamentales, porque se pondría en cuestión una de las garantías del sistema democrático, como lo es el principio de separación de poderes. Otro actor que sin duda va a cumplir también un papel relevante en esta discusión es el Tribunal Constitucional, ¿no? Por lo que tú mencionabas, hay una demanda competencial planteada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia,
Y dado todo este contexto, me resulta muy difícil de pensar que el tribunal en su momento no diga algo también sobre esto que se está llevando adelante, ¿no? Incluso la propia Junta Nacional de Justicia podría plantear una demanda de competencia ahora mismo contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional en el marco de este mecanismo, ¿no?, que se ha iniciado, ¿no?, y que tendría como propósito la remoción de sus integrantes, porque, insisto, me parece que se trata de un acto arbitrario que no tiene asidero legal. Ujú. Y sientes un poco, para ir terminando, que estamos yendo increyendo en la voluntad del Congreso de saltarse un poco estas barreras constitucionales que al parecer no están construidas con ladrillo y cemento, sino con triple, al parecer, desde el punto de vista de los congresistas. Yo veo con mucha preocupación lo que viene pasando en las últimas semanas y meses, Ale, porque no solamente es este tema de la Junta Nacional de Justicia, sino también son iniciativas que coquetean, por ejemplo, con retrocesos en la protección de los derechos fundamentales, en la protección de los derechos humanos. Yo veo que ahora alegremente se dice, vamos a retirarnos del sistema interamericano, ¿no? Vamos a proponer que se hagan cambios para que el Perú ya no pague la cuota a la OEA, en fin, un montón de medidas que en realidad me parece van dando cuenta de un discurso antiderechos humanos que hasta hace algún tiempo en nuestro país no existía. Y ahora me da la impresión de que va adquiriendo carta de ciudadanía y eso sí me preocupa tremendamente, porque si algún consenso habíamos logrado los peruanos en el último tiempo, era que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de la división política, que hasta cierto punto podía ser hasta legítima, el respeto de la libertad fundamental, de los derechos humanos, de la democracia, era algo en lo que teníamos que estar de acuerdo. Es decir, podíamos discrepar álgidamente, enérgicamente, pero siempre en el marco de la democracia y el respeto por los derechos fundamentales. Pero me da la impresión que ahora coqueteamos más bien con un escenario en donde esas variables ya no se toman en cuenta. Y creo que eso sí representa un retroceso grave, ¿no? Y no debemos permitirlo. Y a pesar, pues, de todo lo que se dice, ¿no? Porque ahora si es que uno levanta la bandera de los derechos humanos y habla acerca del respeto de la Constitución, lo ven como que si fuese, pues, un extraterrestre, ¿no? Y no debemos permitir que eso se convierta en algo común, porque en lo absoluto lo es. Es algo realmente reprensible, es algo grave, supone un retroceso y nos hace mucho daño. No solamente en términos de lo que supone pues nuestra democracia y nuestra libertad política, sino en términos incluso de nuestro propio desarrollo. No hay sociedad que logre el desarrollo a todo nivel social, económico, político, si es que no respeta este límite mínimo, básico, elemental de el respeto por las libertades fundamentales y los derechos humanos. Sí, ¿no? Y parece que esa es una idea cada día más que suena revolucionaria, pero en verdad debería ser un principio básico y fundamental y que esté compartido por todos los extremos del espectro ideológico. Pero lamentablemente, como bien tú dices, estamos en una situación en la que si uno dice, ah, hay que respetar los derechos fundamentales, parece que uno estuviera encasillado en algún lado del espectro Sí, ideológico. Y eso no, es bastante como peligroso. como decía, o sea, defender los derechos fundamentales no significa defender necesariamente una postura política determinada. Usted puede ser de izquierda, de centro, de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, y puede tener también como una convicción firme el respeto por las libertades fundamentales. O sea, eso no le resta un ápice a nuestras creencias sobre cómo debe ser la realidad política de nuestro país, pero sí por lo menos nos garantiza algo que, como bien dices, se ha vuelto un poco extraño, ¿no? Y es la tolerancia. Si es que no aprendemos a respetarnos, a tener un diálogo civilizado, mínimamente tolerante, ciertamente en lugar de avanzar, pues vamos a retroceder muchísimo. Y nosotros ya hemos transitado por ese camino y no nos ha ido nada bien en lo absoluto.